El ejercicio que vamos a resolver a continuación es el siguiente. El agua en un canal abierto es retenida por una compuerta. En este caso es esta compuerta. Comparar la fuerza horizontal del agua sobre la puerta de ancho W. La densidad del fluido es de 999 kilogramos sobre metro al cubo. ¿Qué nos pide? Comparar la fuerza horizontal cuando la compuerta está abierta suponiendo un flujo constante, y nos dice que la distribución de presiones es hidrostática. Y además cuando la puerta esté cerrada. ¿Sí? En este caso vamos a comenzar nuestro análisis cuando la puerta esté abierta. ¿Sí? Recuerden que vamos a tener pues una distribución de presiones hidrostáticas. Para ello, lo que nosotros vamos a hacer es dibujar nuestro volumen de control en nuestro gráfico, como podemos observar, ¿sí? Y tendríamos en este caso nuestra sección 1 de análisis y nuestra sección 2 de análisis. En este caso tendríamos una velocidad de 1 metro por segundo en nuestra sección 1 y en nuestra sección 2 vamos a tener una velocidad de 7 metros por segundo. Para ello debemos recordar en este caso, ¿sí?, nuestro teorema de Reynolds en base a nuestras propiedades extensivas e intensivas. Aplicábamos en este caso pues pasar de una propiedad extensiva a una propiedad intensiva dividiendo para la masa y teníamos una velocidad. Planteábamos nuestra conservación de la cantidad de movimiento reemplazando nuestras propiedades extensivas y nuestras propiedades intensivas y recordando que la densidad es igual a la masa pola sobre el volumen, claro está. La, la masa salía de esta integral y este término se despreciaba. ¿Qué tenía a continuación? Pues a continuación tenía que, en este caso, pues nuestra conservación de la cantidad de movimiento era igual a nuestra integral de la superficie de control, densidad, velocidad por velocidad y por diferencial del área. Este término podríamos reemplazarlo en función de la sumatoria de fuerzas del sistema y debíamos analizar en función del eje de las X, del eje de las y aparecían las velocidades con respecto al eje X y a su vez las velocidades con respecto al eje de las Y. Recordando que también teníamos fuerzas volumétricas o másicas, ¿sí?, y a su vez fuerzas superficiales, que eso iba a ser igual a nuestra integral. Lo mismo en nuestro eje de las y nosotros teníamos, en este caso, nuestras ecuaciones generales de nuestra conservación de la cantidad de movimiento lineal. ¿Sí? Estamos. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Una vez planteadas nuestras ecuaciones generales para la conservación de la cantidad de movimiento, nosotros vamos a tener que plantear nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿sí? En este caso, la primera que yo puedo dibujar es nuestra reacción que ejerce la compuerta. Recuerden que el fluido intentaría moverse hacia la derecha, entonces mi compuerta debería aplicar una reacción en X en este sentido. Vamos a pintarle de verde. Entonces nosotros tendríamos una reacción en X, ¿sí? ¿Qué más tendría? Pues en este caso vamos a dibujar nuestros vectores área, ¿sí? En este caso tendría nuestro punto 1 de análisis y tendría el vector área que es normal a nuestra superficie. Vamos a colocarle de rojo y tendríamos nuestro vector área. Vamos a dibujar igualmente nuestro vector área 2, normal a nuestra superficie. ¿Correcto? Y tendría nuestro vector área 2. Y a su vez vamos a dibujar nuestras fuerzas, ¿sí? Recuerden que decía que voy a tener presiones hidrostáticas. Y recuerden además que nuestras fuerzas están en sentido perpendicular a nuestras superficies de estudio.
Entonces nosotros tendríamos en este caso una fuerza 1 aplicada perpendicularmente a nuestra superficie 1 y tendría en este caso fuerza 1, que lo vamos a pintar de plomo. Y también tendría en nuestra sección 2, que el concepto nos dice que la fuerza está aplicada de una forma perpendicular a nuestra sección de estudio. Entonces tendría esto de aquí. ¿Sí? Correcto. Entonces nosotros tendríamos nuestra fuerza 2. En este caso, pues ese sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Y pues nosotros tendríamos que hacer el análisis con respecto al eje de las X. ¿Qué es lo que hacíamos? Planteábamos nuestra ecuación con respecto a la coordenada en X y nosotros verificábamos la integral en función de nuestras secciones, tomando en cuenta si teníamos velocidades en X. En este caso, en nuestra sección 1 tenemos velocidad en X y en nuestra sección 2 también tenemos velocidades en X. Entonces, podríamos plantear dos integrales en función del área 1 y en función del área 2. ¿Estamos? Ahora, lo que nosotros tendríamos que hacer es lo siguiente, ¿sí? Vamos a verificar las fuerzas en las coordenadas en X, tanto volumétricas o másicas o superficiales. Y en este caso, si usted puede observar, nosotros vamos a obtener lo siguiente. Fuerza 1 positivo menos reacción en X y menos la fuerza 2. ¿Sí? Que claro sería fuerza 1 en X y fuerza 2 en X. ¿Sí? Que sería exactamente lo mismo. Y esto va a ser igual a las integrales en función del área 1 y del área 2. ¿A qué era igual esta integral? Pues muy sencilla. Recuerden que nosotros el momento en que desarrollábamos esta integral, estos dos términos, voy a tener un producto escalar y nuestra solución va a quedar de la siguiente manera. Dese cuenta. Densidad, velocidad 1 en X, módulo de la velocidad 1 por el área 1 por el coseno del ángulo comprendido entre esos dos vectores y más densidad, velocidad 2 en X, módulo de la velocidad 2 por el área 2 y por el coseno del ángulo comprendido entre esos dos vectores. Si usted verifica el vector velocidad 1 y el vector área 1, forman un ángulo de 180 grados. Y el vector velocidad 2 con el vector área 2 forman un ángulo de 0 grados. Justamente lo que tenemos aquí. Es decir, este término voy a tener que es menos 1 y este término de acá voy a tener que es igual a 1. ¿Estamos? Entonces veamos cómo nos queda simplificada esa ecuación. Fuerza 1 menos reacción en X menos fuerza 2 menos densidad velocidad 1 en X módulo de la velocidad 1 por el área 1 más la densidad velocidad 2 en X velocidad 2 por el área 2. Y tendríamos esta fórmula de aquí. ¿Estamos? A continuación, pues vamos a encontrar nuestras áreas y nuestras fuerzas, ¿sí? Nuestras fuerzas hidrostáticas. Entonces tenemos lo siguiente. ¿Listo? Primero, lo que hemos hecho es, a esta ecuación que hemos encontrado, hemos despejado la reacción en X. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues fácilmente, este término pasado acá y todos estos al otro lado, y tendríamos la reacción en X positiva, fuerza 1 y fuerza 2 mantienen el signo, este signo cambia a positivo y este signo cambia a negativo. Ahora vamos a calcular las áreas, ¿sí? ¿A qué van a ser igual las áreas? Calculemos las áreas de nuestras secciones, ¿sí? Tome en cuenta, en este caso, nuestra área 1 va a ser igual a lo siguiente, ¿sí? Tendríamos nuestra sección 1 y en este caso vamos a tener que multiplicar la distancia 1 por nuestro espesor o ancho.
y tendríamos algo en este estilo. ¿Sí? Tendríamos así, correcto. Tendríamos igualmente para nuestra sección 2, tendríamos algo así. Tendríamos esto, dese cuenta. Correcto. Entonces, en este caso, sería a la distancia 1 multiplicado por el ancho que es W. Entonces podríamos colocar aquí W. Correcto. E igualmente, este ancho también es W. Entonces, nuestra área 1 sería igual a la altura o a la distancia 1 multiplicado por W, que en este caso nos quedaría 3 por W, 3W, y pues como tenemos el área sería metros al cuadrado. Verifiquemos ahora nuestra área 2, pues nuestra área 2 sería la distancia 2, que es de 0,429, que multiplica al ancho, que sería W. Entonces tendríamos 0,429 W metros al cuadrado. Además, lo que nosotros sabíamos era que estas presiones iban a ser hidrostáticas. Y si usted recuerda, nosotros teníamos la siguiente fórmula. Presión es igual a fuerza sobre el área. En este caso, despejábamos la fuerza. Pero al tener, en este caso, ¿sí?, este fluido, nosotros decíamos lo siguiente, que la fuerza resultante era igual a la presión promedio multiplicado por el área, ¿verdad? Y en este caso, la presión promedio era igual al peso específico del fluido que multiplica a la altura dividido para 2. Entonces, vamos a calcular las fuerzas, es decir, calculo las fuerzas. Y si yo puedo observar, tendría fuerza 1 va a ser igual a la presión promedio por el área 1. Y la presión promedio me dice que es peso específico. H, en este caso, en nuestra sección 1, H es D1 dividido para 2 y multiplicado por el área 1, que sería 3W. Reemplacemos nuestros datos. Dese cuenta. Peso específico, distancia 1 que es 3, divido para 2 y multiplico por el área 1 que es 3W. Encuentro que la fuerza 1 ha sido 3 por 3, 9 dividido para 2, 4,5 peso específico por W. Ahora, de la misma manera, encontremos nuestra fuerza 2 y es igual al peso específico por altura sobre 2, que en este caso la altura es la distancia 2, dividido para 2, y por el área 2. Reemplacemos nuestros datos, dese cuenta, la distancia 2 es de 0,429, dividido para 2 y multiplicado, en este caso, por el área 2, que es de 0,429 W. Al hacer nuestro cálculo, nos sale que la fuerza 2 ha sido igual a 0,092 peso específico por W. En este caso ya tenemos todos nuestros valores. Ahora vamos a ingresarlos y tenemos lo siguiente, ¿sí? Nuestra reacción en X era igual a esa fórmula y tendríamos los siguientes datos, ¿verdad? Calculados anteriormente. Área 1, 3W, área 2, 0,429 W, fuerza en 1, 4,5 peso específico por W y fuerza 2, 0,092 peso específico por W. Lo único que nos queda es reemplazar cada uno de esos términos y tendríamos lo siguiente. Dese cuenta. Fuerza en 1, 4,5 peso específico W, menos fuerza 2, 0,092 peso específico por W, ¿verdad? Más densidad, velocidad 1 como vector
con la coordenada en X, si usted toma en cuenta, esta velocidad 1 solamente tendría coordenada en X, ¿verdad? En este sentido, que sería 1, el módulo de este sería igualmente 1, que multiplica en este caso al área 1 que es 3W, menos densidad, velocidad 2 en la coordenada en X sería 7, el módulo de la velocidad 2 sería 7, y multiplicado en este caso por el área 2 que es de 0,429 W. Si usted recuerda, en este ejercicio nos daba la densidad, pero usted debe recordar que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Entonces, nosotros podríamos tener lo siguiente. Veamos nuestros términos. Primero lo que hemos hecho es sacar un factor común, W, W y W, y tendríamos 4,5, peso específico, densidad 999 por la gravedad que es 9,81, menos 0,092 multiplicado por la densidad que es 999, multiplicado por la gravedad que es 9,81, más, en este caso, la densidad que es 999, 1 por 1, 1 por 3, 3, menos densidad que es 999 por 7 y por 0,429. Realizamos nuestros cálculos respectivos y este W lo hemos pasado, ya que está multiplicando, lo hemos pasado a dividir para que nos quede en función del ancho, es decir, la reacción en X sobre el ancho ha sido igual ¿a qué? A 44.100,85 menos 901,617 más 2.997 y menos 20.999,97. Realizando nuestra sumatoria algebraica, vamos a tener una reacción en X sobre el ancho de 25.196,259. En este caso nos va a quedar newton sobre metro. Y en este caso tendríamos pues nuestro primer literal cuando nuestra compuerta está abierta. ¿Listo? Como pueden observar, pues bastante sencillo. Y nuestro literal B incluso es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque en este caso tendríamos cerrada nuestra compuerta. Vamos a tener en este caso una fuerza hidrostática, ¿verdad? Una fuerza hidrostática. Vamos a darle de tomate. Y nosotros tendríamos esta fuerza 1. Y claro, pues en este caso, como habíamos visto en capítulos de fuerzas hidrostáticas en caras planas, yo tendría en este caso pues una reacción en X, ¿verdad? Lo vamos a colocar de verde, perdón. Y pues a esa la vamos a llamar como reacción en X. Lo que yo sabía es, a través de esta fórmula muy sencilla, presión es igual a fuerza sobre el área. La fuerza resultante, que en este caso va a ser la fuerza en 1, es igual a la presión promedio por el área. Y la presión promedio, recordar que era igual al peso específico por altura dividido para 2. En este caso, nuestra altura ha sido nuestra distancia 1. La fuerza 1, finalmente, es igual al peso específico por la altura, que es distancia 1 dividido para 2, y por el área 1. Reemplazamos nuestros cálculos y vamos a tener que la distancia 1 es igual a 3, ¿sí? El área 1 vamos a tener que es igual a 3W, que en este caso es metros cuadrados. Y en este caso nosotros vamos a despejar la fuerza 1, claro que sí, dividido para W. Y vamos ingresando nuestros valores, por favor. Que sería lo siguiente. ¿Listo? Sería lo siguiente. Tendríamos 4,5, ¿sí? 4,5 por la densidad, que es de 999 kilogramos sobre metro cubo, por la gravedad,
para obtener el peso específico, ¿sí? Y metros cuadrados. ¿Estamos? ¿De dónde sale este 4,5? Recuerden que tendríamos 3 por 3, 9, dividido para 2, 4,5. Y en este caso tendríamos las siguientes unidades, dese cuenta. Metro por metro cuadrado por metro cuadrado, metro a la cuarta. Entonces me quedaría lo siguiente, ¿no es cierto? Me quedaría kilogramo metro segundo al cuadrado, newton, ¿sí? Y tendría un metro. Entonces nos quedaría, en este caso, que la fuerza 1 sobre el ancho ha sido igual a 44.100,85 newton, en este caso sobre metro. ¿Listo? En este caso sobre metro. ¿Estamos? ¿Sí? Que en este caso, pues esa sería nuestra reacción en X cuando nuestra compuerta está completamente cerrada. ¿Sí? ¿Estamos? Que claro, tomen muy en cuenta el signo que está a la izquierda de nuestra reacción en X. ¿Listo? Muchas gracias.